Estos videos corresponden al taller sobre mercurio en amalgamas, residuo de y con mercurio en odontología, dictado en Uruguay en el mes de agosto del año 2025. Esto está ligado a un proyecto, que es el proyecto de reducción gradual de la amalgama, financiado por el Fondo por el Medio Ambiente Mundial y la implementación de ambiente y salud. Este proyecto es un proyecto global que integra a Senegal, Tailandia y Uruguay y se implementa a través de las agencias del NUMA y de OMS-OPS en el marco general del Convenio de Minamata sobre mercurio. Los coordinadores son a cargo de la organización, de la dirección del programa de salud bucal, la doctora Andreana Otegui y el doctor Agustín Cataldo, y el punto focal del convenio de Minamata, que es la ingeniera química Judith Torres. Respecto de los referentes de OPS en Uruguay, participaron del proyecto el doctor Wilson Benia y la coordinadora técnica nacional fue la doctora Mónica Méndez Gura. Mi consultoría, en este caso, yo soy Lilian Corra, he trabajado en los contenidos y el desarrollo de estos materiales audiovisuales y en la organización de los dos talleres con la supervisión y coordinación de Mónica Méndez, Wilson Benia y también de la ingeniera Judith Torres y de Agustín Cataldo. El objetivo de estos talleres o estas actividades de capacitación, incluidas los videos, es fortalecer las capacidades de los profesionales de la salud bucal para eliminar el uso de amalgamas con mercurio, disponer adecuadamente de los residuos de y con mercurio, promover prácticas seguras, sostenibles y alineadas con los compromisos adquiridos por el país, en este caso Uruguay, con el convenio de Minamata sobre la eliminación de mercurio. Está dirigido a fortalecer las capacidades de profesionales odontológicos, asistentes dentales y personal auxiliar, y también estudiantes avanzados de odontología. Los contenidos de estos 10 videos que les estamos presentando son introducción sobre químicos y salud, riesgos del mercurio para la salud y el ambiente, fuentes de emisión, vías de exposición, exposición profesional y de la comunidad, obligaciones del convenio de Minamata, obligaciones del convenio de Minamata en la práctica odontológica y el marco regulatorio en Uruguay, usos de mercurio en la práctica odontológica, manejo de amalgamas como residuos peligrosos, disposición segura de residuos de y con mercurio, casos de éxito y experiencias internacionales y finalmente conclusiones y recomendaciones. En este video 3, los contenidos están centrados en fuentes de emisión y vías de exposición al mercurio. Respecto de las principales fuentes antropogénicas, o sea, derivadas de la actividad humana de emisión de mercurio, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente ya destaca en una publicación del año 2018 las siguientes fuentes, que son importantes y están relacionadas también a la actividad, algunas relacionadas a la actividad odontológica las vamos a destacar, pero quería mencionarlas todas. Por ejemplo, la quema de carbón en las centrales termoeléctricas, carbón que contiene mercurio, obviamente. Todos los carbones contienen en mayor o menor concentración mercurio. La producción minera de metales no ferrosos, que al movilizar los metales de interés también moviliza otros metales y se centra más que nada en la conocida producción de oro, zinc, plomo, cobre y otros. Esas producciones también arrastran o contienen distintas concentraciones de mercurio. La minería de oro en pequeña escala, donde el mercurio se utiliza para la extracción, para amalgamar con el oro, y distintos procesos industriales, como la producción de cloroálcali con tecnologías de celdas de mercurio, aún en uso en algunos países, porque la mayoría de las plantas se han ido cerrando.
desde suelos y sedimentos contaminados. El mercurio puede removerse desde suelos y sedimentos contaminados, por ejemplo, por actividades que se producen en esos suelos como agricultura, algunas actividades para la construcción o distintas condiciones cambiantes, por ejemplo, meteorológicas como las inundaciones, las sequías, donde el viento levanta el polvo contaminado y lo transporta, a veces sobre determinadas comunidades. O sea que cuando yo tengo un suelo o un sedimento contaminado, sedimento se refiere al sedimento de un curso de agua. Recuerden que el mercurio es pesado, por lo tanto se acumula en la parte sedimentaria, en la parte inferior de los cursos de agua. Nunca desaparece. También hay otras fuentes de mercurio, como el uso y manejo y disposición de productos con mercurio, por ejemplo, los conocidos termómetros, tensiómetros, las lámparas fluorescentes que contienen una mezcla de mercurio y fósforo, las baterías con mercurio y otros productos. Ya habíamos dicho que había en el pasado muchos más, pero todavía persisten productos que contenían mercurio. Hay también mercurio en la disposición de los residuos médicos y odontológicos, especialmente en este caso que nos ocupa más las amalgamas, los desinfectantes mercuriales que también han ido siendo descontinuados. Las amalgamas en algunos países también han sido descontinuadas, como por ejemplo Uruguay y otros, pero también tenemos 3 fuentes que es importante mencionar, como las cementeras, la quema o incineración de residuos de y con mercurio y la incineración o quema a cielo abierto de residuos sólidos urbanos. ¿Por qué? Porque cuando los elementos que contienen mercurio o todo aquel residuo que contiene mercurio tiene un final que no debería ser en una cementera o en una incineración, en una cámara incineradora, por más que ésta sea de última tecnología, o se los quema, o termina en el residuo sólido urbano y se lo quema a cielo abierto, siempre va a tener una emisión al ambiente, porque el mercurio es volátil a temperatura ambiente. Por lo tanto, donde yo lo introduzco en cualquier actividad que aumente la temperatura, el mercurio se va a volatilizar y obviamente si es una quema a cielo abierto o una incineración sin un buen control o una cementera que no tiene una buena calidad de filtros y un control de las emisiones, ese mercurio, aunque sean mínimas cantidades, va a ser emitido al aire. Bueno, en este pequeño resumen tenemos las formas químicas del mercurio y cuáles son las fuentes principales de emisión. Como ustedes pueden ver, existen distintas formas de presentación del mercurio, ya sea como elemental, como inorgánico, o en compuestos orgánicos como metilmercurio, o en otros compuestos. Yo me voy a limitar a mencionar, ustedes pueden leer todos, pero me voy a limitar a mencionar los otros compuestos de mercurio presentes en productos, algunos en desusos, que tienen que ver con nuestra actividad en salud pública, especialmente se sigue usando en productos médicos, como en el caso del timerosal en las vacunas, que es un preservante de las vacunas. Se utiliza todavía en algunos cosméticos y cremas, no todos los países lo han eliminado. El mercurio, como ustedes saben, se utiliza para aclarar la piel y todavía en algunos países se los encuentra, de forma antiséptica para que actúe como antiséptico, o en algunos plaguicidas mercuriales. Todos estos deberían estar bajo un control muy limitado o ya eliminados del uso. Este es un pequeño cuadro que resume lo que vinimos hablando sobre las fuentes de emisión y recordar que cuando hay una fuente de emisión, justamente por su volatilidad, la preferida siempre del mercurio es al aire, pero después se deposita o puede estar depositado por la misma actividad en el suelo como un residuo, por ejemplo, minero, que pasa al agua, que se encuentra en productos u objetos de consumo y también en los alimentos. Y las vías de exposición son por ingestión,
por inhalación o por absorción por la piel. Y obviamente todas las personas estamos expuestas. El próximo contenido es vías de exposición. Las vías de exposición al mercurio son mediante los medios ambientales, agua, aire y suelo, como mencioné, a través de los alimentos y también a través de productos, el contacto con productos que los contengan. Y las vías de exposición son respiratoria, digestiva, dérmica y también la exposición especial y excepcional desde el momento de la concepción. La intoxicación puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser aguda sobre crónica, puede ser subclínica, o sea que no detectamos los efectos salvo que realmente hagamos análisis, o puede haber efectos tardíos, una exposición temprana, muy temprana, como por ejemplo durante el desarrollo, y efectos tardíos como problemas, por ejemplo, en el neurodesarrollo. Y obviamente depende del tipo de presentación del mercurio, siempre depende de la dosis, del tiempo de exposición, cuánto tiempo hablamos hoy de exposición persistente, y también fundamentalmente, como vimos en el cuadro del desarrollo, del momento de exposición. Vamos a abordar brevemente algo relacionado al concepto de dosis tolerable o segura, de ingestión diaria admisible, de la dosis letal 50 y la afirmación de Paracelso, la dosis hacia el veneno. Es cierto, todavía está vigente esta afirmación de la dosis hacia el veneno, pero respecto de los parámetros que se usa hoy para evaluar toxicidad, como la ingestión diaria admisible y la LD50, tenemos que hacer algunas observaciones, porque acorde a lo que hemos presentado, ambas dos no toman en consideración la exposición crónica a bajas dosis, la bioconcentración, los nuevos conocimientos de la interacción gen-ambiente, o sea, todo aquello que está relacionado a la epigenética, la toxicidad sobre todo el proceso del desarrollo, la exposición a mezclas de químicos. Es muy conocido, por ejemplo, el ejemplo de los plaguicidas, donde las formulaciones contienen coadyuvantes que facilitan la penetración y la absorción, aumentando la toxicidad, los efectos sinérgicos y la interacción entre los químicos y quizá otras. La LD50 y la dosis diaria admisible no toman en consideración estas situaciones, por lo tanto, no deberían servir para evaluar la toxicidad de la presencia de químicos en el ambiente, sino que solamente nos dan información de la toxicidad de un químico a la vez en una circunstancia determinada. Así que es importante tener esto en consideración cuando se habla de dosis segura. En el próximo video vamos a abordar el tema de exposición profesional y de la comunidad.